Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto estar una nueva oportunidad de IBEC en casa. Es una bendición poder compartir lo que la palabra de Dios dice y que su palabra es viva y es eficaz, ¿verdad? Y eso es muy importante porque produce algo en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios produce en nosotros cambios que son cambios fundamentales para el desarrollo y el crecimiento y el avance del reino de Dios. Hoy tenemos un tema que es muy especial, que sí, se llama compartiendo la fe sencilla, siendo influencia, ¿verdad? La palabra influencia es una palabra muy importante. Cuando se habla de liderazgo, se dice que el liderazgo es influencia, ¿verdad? Los expertos le llaman influencia al liderazgo. Nosotros sabemos que no solo es influencia, sino que también es servicio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de siendo influencia con una fe sencilla, estamos hablando de ser personas que sirven a otros también. Por eso, Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? La idea es que con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha puesto en nosotros, nosotros podamos ir y evangelizar a otros, hablar a otros con nuestro ejemplo, con nuestras palabras. Eso tiene que ver con esto de ser influencia. Ahora, según un concepto de influencia que nosotros manejamos, es que influencia es in dentro y fluir es correr, es decir, de adentro hacia afuera. Las personas están muy cómodas, muy felices de querer hacer lo que la persona está diciendo que se haga, porque esta persona ama hacer lo que se le está diciendo. Esto es in dentro, fluir, correr. Es decir, otro hace lo que se quiere que haga porque esa persona ama hacer lo que se está diciendo. Eso es influencia. Es un poder muy grande que los cristianos tenemos. Y su palabra pues nos habla de eso. En primer lugar, nos lo dice como un mandamiento, ir y hacer discípulos. Pero para poder tener esa influencia que es de adentro hacia afuera, primero nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que ser afectados también de adentro hacia afuera para poder compartir con otros. Y esto se debe a que la influencia que Dios ha hecho con nosotros, cuando uno ama hacer algo, eso significa que Dios está con nosotros y nos produce tres cosas muy importantes. Que hay que ser proactivo para poder tener estas tres cosas. Número uno es la relación. La relación con Dios que nace del cuidado que se tiene en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto a la comunión unos con otros. Esa relación que se tiene con Dios, Él nos la permite a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces cuando hablamos de una relación con Jesucristo, podemos decir que hablamos de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Para poder influir en otras personas, primero tenemos que tener una relación como la que tenemos, en aquello de ver a Dios como nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Creador, en el cual podemos confiar, dependemos de Él, le amamos porque no solo le amamos porque Él nos ama, sino le amamos porque Él es Dios. Y se inicia una relación común entre Dios y nosotros. Esa relación tiene algo que se llama compromiso, ¿verdad? El compromiso tiene que ver con lo que Dios hace con nosotros y lo que nosotros podemos hacer como un pacto con Dios, en el cual pues Dios ha entregado a su Hijo en la cruz, en el nuevo pacto, y ese pacto nosotros podemos tener un compromiso hacia el Padre en amar, hacer lo que se nos pide que hagamos. Y por lo tanto, tanto la relación como el compromiso va a producir en nosotros ese hecho de ser de influencia hacia otros, ¿verdad? De poder hablar con otras personas a través de nuestras palabras, que son muy importantes nuestras palabras. Dice ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y habla de bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también eso se refiere a cómo voy a ser un discípulo. Necesito hablar las cosas que Dios ha puesto en mí. Pero no solo el hablar las cosas, sino modelar las cosas que Dios quiere, modelar los principios de la palabra de Dios. Es decir, exhibir comportamientos diferentes. Esto es muy importante para poder tener esa influencia de que otro ame seguir a Jesús, de que otro ame estar y ser un creyente, aún en medio de este mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo difícil, usted lo sabe,
estamos viviendo una situación muy complicada, pero estamos puestos en este mundo para poder ser luz en este mundo, a través de lo que nosotros somos, por lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, eso nos permite ser de influencia. Ahora mire lo que dice Filipenses 2:15, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen. Mire qué interesante es esta palabra que está diciéndonos el Señor ahí. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente que tiene dos características muy interesantes. Es perversa y es corrupta. Entonces, en un mundo perverso y corrupto, viene el cristiano que tiene toda la influencia de Dios en su vida. Influenciar es cambiar de forma de pensar, cambiar de forma de hacer las cosas, transformar la mente. Y a este mundo perverso y corrupto, el cristiano viene a hacer luz, a brillar, ser luminar, dice la versión Reina Valera. Es decir, tenemos algo que la gente anda buscando. Nuestras iglesias, los creyentes, son lugares donde y personas donde la gente que no conoce a Dios viene por respuesta y nosotros tenemos esa respuesta, ¿sí? Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y cuando nosotros modelamos los principios del Espíritu Santo en nosotros, puede ver el gozo, y a pesar de las circunstancias, vivimos con gozo, a pesar de los problemas, de las situaciones difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Podemos tener el gozo del Señor. Y ese gozo es nuestra fortaleza, está siendo de influencia, porque hoy a todo el mundo nos están midiendo de la misma manera, porque el COVID es una pandemia que está en todos. Es decir, no es que porque somos creyentes no nos vamos a contagiar, o porque estos son del mundo no se van a contagiar, o porque tienen más recursos no se van a contagiar. A cualquiera nos puede contagiar el COVID. Pero ¿cómo se responde ante una situación difícil como esto que estamos viviendo, las personas que no tienen a Dios con las personas que sí tienen a Dios y pueden ser de influencia? Por eso el gozo del Señor, ¿verdad? La paz de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto, tratar al otro como queremos ser tratados. Podemos ver entonces que existen canales de influencia. Entonces miren qué importante es esto. Se dice, según los expertos, que las palabras que usamos tienen un 7% de efectividad cuando queremos comunicar algo, por las palabras que nosotros usamos. Es decir, cuando uno coloca bien las palabras, cuando uno sabe lo que quiere decir, el simple hecho de usar palabras tiene un porcentaje de efectividad del 7%. Pero la forma en que se dicen las cosas, es decir, la intención que hay en cuando se dicen las cosas, el que uno pueda leer a las personas, el que uno pueda no solo decirlo de una forma clara, concisa, sino sazonado con sal, ¿verdad? Y que pueda usar todo el lenguaje corporal para poder transmitir un mensaje, dice que tiene un 38% de efectividad. Sin embargo, nuestras acciones, es decir, lo que somos, tiene un porcentaje de efectividad del 55%. Si logramos unir las tres cosas, entonces podemos ser personas de mucha influencia. Ahora, ¿por qué la mayor parte es el 55% en lo que somos? Es decir, el ser que está aquí. Este ser que Dios nos ha dado, que hemos sido pues tocados por el poder de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que nos da dones, nos da talentos, pero sobre todo nos da la salvación. Y con esa salvación tan grande podemos ir y hacer discípulos. Pero con lo que somos, con vivir la vida apasionada, cristiana, donde la única dependencia que existe es la dependencia de Dios. Que en momentos de alegría somos de la misma forma como somos de momentos de dificultad, porque somos un grupo de personas también, de creyentes que se unen en las dificultades, como la iglesia lo hace, que puede ir y predicar el evangelio. Por eso ven el fondo que tengo de las banderas que está allí, ¿verdad? Pues influencia a cualquier parte, en cualquier nación, en Guatemala, en cualquier parte del mundo, con lo que soy puedo ser de influencia a otros, ¿verdad? Los misioneros que están dando su vida en otros lugares, que están
exponiéndose ellos y también están exponiendo la palabra de Dios para que muchas personas puedan conocer y creer en el único y personal Salvador que es Jesucristo. Eso es dentro, fluir, correr, que fluya. Se recuerda ese versículo que es como una fuente de agua que brota para la vida, ¿verdad? Ese es el hecho de que la vida en Cristo es una vida buena, que nos da la salvación eterna, pero que nos enseña a vivir correctamente en esta tierra y a vivir bien con el gozo del Señor. Entonces, veo aquí que hay un versículo en Tito 2:7 que es como el amarre de lo que somos, ¿verdad? Mira lo que dice Tito 2:7. Y sé tú mismo, dice Tito, un ejemplo para ellos al hacer todo tipo, y aquí hay algo muy importante que dice, de buenas acciones. Entonces, el canal de influencia que nosotros podemos tener más grande son nuestras buenas acciones, porque nuestras acciones hablan más de lo que nosotros decimos. No estoy diciendo de no predicar el Evangelio con nuestra voz, con nuestra palabra, con la boca, sino que eso va acompañado de las acciones que nosotros desarrollamos, porque las acciones son la evidencia de lo que nosotros decimos o pensamos en determinado momento. Dice que vuestras buenas acciones, de todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas, sigue la acción, refleje dos cosas muy importantes: la integridad y la seriedad. Una persona íntegra que influye en otros es aquella persona que sus pensamientos van de la mano de sus palabras y de sus acciones. Es decir, lo que digo es lo que pienso y lo que hago. No puedo decir de una forma, pensar de otra forma y actuar de otra forma porque no hay integridad. No hay una unión en las acciones ni en los pensamientos. Y sobre todo, que haya seriedad. Seriedad de tu enseñanza. Entonces, mire cómo se une todo. Cuando estoy enseñando con mi voz, ¿sí? La integridad y la seriedad de esa enseñanza se manifiesta en el tipo de buenas acciones que hacemos. Porque las acciones son importantes. La influencia se logra a través de lo que se hace. Muchas personas a nivel mundial que tienen mucha influencia con otras personas, no es tanta su influencia por sus pensamientos, no es tanta su influencia por lo que escriben, no es tanta su influencia por lo que dicen, sino que la influencia es por lo que hacen, por esas acciones que hacen constantemente. Y entonces terminamos con esta conclusión. No somos llamados a retirarnos de la vida pública, ¿sí? A nuestros círculos cristianos seguros y acogedores, ¿verdad? Eso es muy bonito. Y cuando uno está en armonía con los hermanos de la iglesia, aún cuando nos reunimos a través de estas plataformas de ahora y podemos platicar, interactuar, se pone alegre, ¿verdad? Aunque no es lo que deseamos, sino que lo que deseamos es estar cerca, esa vida en armonía de creyentes es muy buena. Pero no podemos quedarnos solo allí nosotros, cuidándonos a nosotros mismos y predicándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Evangelizándonos a nosotros mismos. Es necesario ir y salir. Estamos llamados a hacer una diferencia en un mundo lleno de oscuridad, miedo, violencia y locura. Es decir, estamos llamados a ser una influencia, una alternativa diferente de vida, decía un maestro en el seminario, una opción diferente de vida, que es una vida que sí funciona, es una vida que no solo nos permite vivir bien aquí en la tierra, sino que es una vida que se manifiesta también en la vida eterna, en el cual tenemos cuidado de nuestras almas, la protección y el cuidado de nuestras almas por la eternidad. Ir y hacer discípulos siendo influencia. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, te agradecemos por este tiempo, lo bueno, maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, porque podemos aprender en esta noche y queremos, Señor, llevar a la práctica lo que aprendimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.